Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a presentar lo que es la industria 4.0, a conocerla mejor, hablar mejor de ella y a ver cómo se desenvuelve y cómo es que somos partícipes todos nosotros actualmente en esta nueva mejora de la industria, en esta nueva revolución y a comprenderla mejor. Esto es presentado por Alex Limay, mi persona, un estudiante de la ESPE para la materia de SIM. Bien, continuamos. El temario a seguir en este caso, primero vamos a mostrar los objetivos, luego la historia que nos ha llevado hasta donde nos encontramos, luego hablar de la actualidad en el tema y finalmente hacer una proyección hacia el futuro de la importancia de la industria 4.0 como tal. Bien, vamos a ver los objetivos de esta presentación, de este video. Primero, conocer los conceptos, conocer lo principal, lo fundamental, para poder nosotros llegar a entender, a poder ser parte de esto y a poder interpretar lo que hoy en día se está viniendo y lo que viene en un futuro. Para ello tenemos que comprender el enfoque que nos muestra la industria 4.0 como tal y comprenderemos entonces cómo es que nosotros vamos a ayudar a que se avance, porque siempre lo que se quiere es un avance. Analizando obviamente los puntos principales, los puntos fuertes, las principales características que viene con ello. Bien, comencemos con la historia. Primero, para superar la debilidad física, el hombre apeló a diversos medios que le facilitan o que le facilitarían ciertas tareas. Esto es el inicio fundamental de todo lo que viene a ser la práctica por medio de la inteligencia del hombre para crear sus propias herramientas, sus propios utensilios. Todo siempre nace a través de una necesidad, de un problema. Siempre nos hemos planteado hasta la actualidad, todo lo que se desarrolla surge a partir de un problema, de una necesidad. Por ello, el hombre utilizó herramientas rudimentarias que fueron mejorando. Se operó así un sucesivo perfeccionamiento técnico en las antiguas máquinas de utensilios. Bien, esto es todo lo que se ha venido viviendo a lo largo de todo el tiempo y a pesar de que esto tiene mejoras constantes, hay que entender que estas herramientas se perfeccionan hasta el día de hoy. Es una capacidad del hombre, mejorar. Estas herramientas que el hombre utilizó vienen a ser prácticamente lo que viene a ser grandes masas, herramientas inteligentes, y viene aquí una parte importante. Existe también la automatización de la industria una vez que se llega a la industria. Veamos cómo es el orden cronológico. Primero, a principios del siglo XX, tenemos elementos mecánicos y electromagnéticos, con una característica que es el gran tamaño. Bien, luego, a los años 50, tenemos la aparición de los semiconductores, que reducen el tamaño de las máquinas y nos proveen una mayor flexibilidad. Luego, en los años 1968, Ford y la General Motors establecen especificaciones de necesidad para programar, es decir, nos generan una flexibilidad muchísimo mayor con la aparición de los PLCs, dispositivos lógicos programables, poder cambiar, poder hacer algo flexible en los años 68. Luego, en los años 70 aparece los MSP con mayor flexibilidad, con una característica especial que es la falta de robustez, para que finalmente a mediados de los años 70 la incorporación del MSP se reprograma y tiene una comunicación hacia un ordenador central. Vemos la importancia de las comunicaciones, de los datos y todo ello. ¿Qué es lo que ha hecho que esto surja de esta manera? Es la evolución de la fábrica. En este proceso evolutivo de la industria se señalan tres bases fundamentales, que son la manual, la manufactura y finalmente la fabril. Es importante entender que cada vez se necesita
una mayor precisión y velocidad en lo que es la industria, y es lo que ha venido a dar como tal la revolución de la fábrica. Para poner un ejemplo, simplemente al principio se lo hacía de manera artesanal o manual. ¿Cuál es el problema? A pesar de que nosotros entendemos que el ser humano es mucho más perfecto que una máquina, en teoría, y que nosotros somos los creadores, es diferente hacer que, por ejemplo, una medida de 10 centímetros o cosas así se hagan al ojo. En cambio, una máquina tiene procesos matemáticos computarizados que vienen a ser lo que perfecciona en sí las cosas y facilitan al hombre su tarea de estar midiendo constantemente o hacerlo al ojo, y si lo hace manual no le sale una cosa igual a la anterior. En el proceso de manufactura ya hablamos de planificaciones, ya hablamos ya de un sistema más perfecto, más sistematizado para poder hacer que la fábrica evolucione como tal, para llegar al fabril, donde finalmente todos los sistemas son sistematizados y todo está gestionado. Luego llega la revolución industrial. La revolución industrial realmente es la que genera o marca este puente hacia lo que hoy vamos a hablar, o del tema principal, que es la industria 4.0. Eh, Principalmente porque se genera en este caso lo que ya son las maquinarias, grandes gentes trabajando, ya se le da el enfoque hacia la industria, ya se le pone a trabajar en grandes masas, grandes producciones, y es así como, por ejemplo, en estas imágenes que se pueden ver de años pasados, entendemos que hay una gran mejora, entendemos que existe la necesidad de mejorar esta industria, de producir cosas para la gente y suplir sus necesidades, pero surgen nuevas necesidades, y estas nuevas necesidades son justamente dentro de la industria como tal. En este cronograma o en este árbol cronológico que voy a presentar es cómo finalmente llegamos a lo que es el inicio de la industria 4.0. Y hablando y partiendo ya desde donde se indujo la fábrica como tal, porque obviamente la industria 4.0 es la que está enfocada en la fábrica, en la industria como tal. Entonces, primero partimos del final del siglo XVII, donde tenemos mecanización de la producción utilizando vapor y agua. Como por ejemplo nos muestra el primer telar mecánico en 1784. Pasando a la segunda parte de la rama, tenemos el principio del siglo XX, donde la producción en masa con líneas de montaje e introducción de la energía eléctrica. Por ejemplo, la primera cinta transportadora para un matadero de Cincinnati en 1870. A comienzos de los 70 se introduce la electrónica como tal y la informática para automatizar las líneas de producción. En esto podemos ver lo que es el primer controlador lógico programable en Modicon, y aquí es como ya es lo que hemos estado viviendo todo el tiempo. Y hoy, como tal, estamos en una convergencia de TIC, sensórica, robótica y sistemas ciberfísicos, y justamente hablando de sistemas ciberfísicos es hacia lo que nos introducimos, o viene a ser el concepto básico, base, los cimientos que nos dan la industria 4.0. Llegamos entonces a la actualidad. ¿Qué se tiene en la actualidad? Una vez que se ha recorrido a lo largo de la historia y se ha visto cómo la industria se ve transformada, todas las cosas que realmente las hemos vivido, las hemos percibido como tal o nos han venido contando, llega a un punto actual. Y el punto actual lo conocemos incluso mejor, sino que muchas personas no son partícipes o no son conscientes de lo que está haciendo la industria, lo que está pasando hoy en día con la tecnología. Bien, en la actualidad nosotros podemos ver que las industrias son mucho más automatizadas, se tienen nuevos medios, como en el caso de las tablets, los celulares que utilizan internet, grandes tecnologías, es más pequeña, portable y nos da mucha más información. El manejo de la información es importantísimo para la industria 4.0 y es la base fundamental en la cual se hablará de lo mismo. Pero aparte de ello, también es automatizar a otro nivel, dar ciertas comodidades, ciertas precisiones. Y todo esto viene dado a gran escala gracias al avance de la información como tal y el almacenamiento de los datos. Primero, el Internet de las cosas, Internet of Things. Algo que se ha venido hablando muchas veces y que todos ya están poco a poco siendo parte de ello, y los sistemas son más inmersivos. Se refiere primero a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. Es decir, que ya podemos
poner inteligencia, entre comillas, en cada cosa, que un refrigerador pueda contar lo que tiene dentro, que nos facilite el trabajo, una tostadora, etcétera, es algo que se plantea y no es descabellado y no es tampoco algo que es a futuro, es algo que ya lo tenemos en este instante, por eso está en el tema de la actualidad, ¿no? Se centra más bien en hacer que todas las cosas, no solo electrónicas, inteligentes o que tengan RFID, que sea por medio de frecuencias electromagnéticas, tengan una dirección basada en alguno de los protocolos existentes. Es lo que yo decía, que no por ejemplo solo computadores o solo ciertas cosas sean inteligentes, sino por ejemplo un tanque de gas, o un basurero, una ventana, etcétera. Es mejorar las cosas y darles cierta inteligencia para comodidad, para avance de las personas. Obviamente no solo en una casa, pongo ejemplos de casa, también ejemplos de industrias, grandes tanques, etcétera. Algunas empresas ya han visto el vacío existente en este mercado y están trabajando en la creación de protocolos de comunicación para estos dispositivos y entre dispositivos. Es importante siempre generar los protocolos de comunicación o los protocolos de utilización para poder globalizar de mejor manera. En el mundo de la electrónica se ha visto que la globalización es realmente un campo importantísimo. Los protocolos siempre son los que rigen. Tenemos a lo que es IEEE, por ejemplo, o lo que tenemos la IEC, y esto es lo que ayuda a que todos puedan mejorar por su línea y toda la gente pueda seguir trabajando en investigación, pueda seguir progresando y no cada uno o cada empresa trabaje por su línea y así salgan diferentes cosas. Y una vez que existe creación de protocolos es porque va a existir realmente mejora y es porque ya se enfoca hacia la sociedad como tal y se va a seguir avanzando. Continuando con el Internet de las Cosas, entonces nosotros entendemos que fundamentalmente o a manera esquemática y simplificada, primero tendríamos lo que es la creación de energía. Y a lo que me refiero a esto es que sería más inteligente y más eficiente. Pasaríamos por gateways, es decir, una conexión, la nube, donde podríamos tener los datos, luego hacer el evento, luego hacer una nube inteligente para nosotros poder gestionar todo esto, luego pasar al Big Data, que es un tema que se hablará luego, que es básicamente almacenamiento, y luego llegar hacia las personas, hacia la información, información abierta. Otro enfoque como tal es por medio del cloud, de la nube, nosotros llegar a la industria, llegar a las oficinas, llegar a las casas, llegar hasta un automóvil para poder realizar las diferentes tareas cotidianas, diferentes tareas, pero a manera de información. Una vez que se pone la información, y es un punto importante en la industria 4.0, es la información, la comunicación y el manejo inteligente y finalmente cómo se lo muestra a las personas, que es el otro enfoque. Bien, como hemos dicho, grandes empresas ya enfocan mucho lo que es el Internet de las Cosas y en esta imagen podemos ver cómo se ha dividido de acuerdo al tipo de empresas como tal, por ejemplo en redes sociales o las grandes empresas como Oracle, IBM, Microsoft, que son las que generan aplicaciones o empresas de cloud computing, aplicaciones, programaciones, etcétera, que es lo que se viene poco a poco hasta realmente hacerlo algo inmersivo y que quizá en un futuro ya no sea algo tan como sofisticado, sino más natural como cada uno tener una licuadora en su casa, ¿no? No más que ahora inteligente. Ahora sí, hablemos de los macrodatos o el Big Data. Primero, el almacenamiento de grandes datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. Primero es lo que nosotros generamos grandes datos, una gran base de datos, pero también es una especie de control de datos para poder simplificarlo. La disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías, la información y la comunicación. Hay que entender que si los datos se encuentran en la nube o mientras menos datos manejemos de manera local, más podremos reducir el tamaño de nuestros procesadores, de nuestros controladores, computadoras, etcétera. Y eso es importante porque de acuerdo a la ley de Moore se debería reducir el tamaño indirectamente, obviamente, de cada cosa, porque se va aumentando la capacidad. Y una solución para ello es justamente el Big Data. El límite superior de procesamiento ha ido creciendo a lo largo de los años y es por lo que les mencionaba. Y cada vez se podrá
almacenar como hoy en día se puede almacenar en la nube como en Mega y etcétera, para poder mejorar esto. Y esto viene tan ligado al Internet de las cosas, tan ligado, perdón, y esto viene tan ligado a la industria 4.0 que estos dos temas son los temas base fundamentales o cimentarios del mismo. La industria 4.0 o ciberindustria del futuro, como les decía, tiene este concepto fundamental, que corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. Y este sí es el enfoque original, el enfoque primordial que se ha dado. El objetivo que pretende es alcanzarse o es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes. Lo que queremos hacer es llegar a las Smart Factories. La cuarta revolución, como tal o como 4.0 o como cuarta revolución, nos indica que son las bases tecnológicas en que se apoya esta orientación, entre otras son las siguientes: Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, cultura maker, hágalo usted mismo. Poco a poco se va a hacer más inmersivo y cada vez los niños de hoy en día manejan muchísimo mejor la tecnología y cada uno va a poder aportar. De eso se trata también la cuarta revolución. Y esto nos trae cambios. Y con el fin primordial de desarrollar plantas industriales y generadores de energía más inteligentes y más respetuosos con el medio ambiente y con cadenas de producción mucho mejor comunicadas entre sí, y con los mercados de oferta y demanda, que es el básicamente de todo lo que habíamos estado hablando en esta presentación. Finalmente, ¿cuál es el futuro? Como se indica la imagen, quizá el futuro es trabajar en conjunto con todos los sistemas de datos, con todos los sistemas inteligentes, la digitalización, poder hacer que ya sea algo realmente inmersivo. Lo digital ya está en cada uno de nosotros, pero en el futuro quizás nos demos una mano como se da una mano dos socios en una empresa, ¿no? Y justamente el futuro de la industria 4.0 es primero llegar a hacer una digitalización de las fábricas, que ya está, pero vamos hacia adelante. La flexibilidad de una fábrica y personalización de la producción. La fábrica ser más flexible, es más productiva, es más óptima. Nuevas herramientas logísticas. Con la Big Data, por ejemplo, herramientas de simulación. El futuro es poder nosotros simular totalmente, no solo cosas de fábrica y mecánicas como tal, sino hacer que todo pueda ser estimable, que también viene ligado con la logística. Y una fábrica que economiza energía y materias primas, es decir, todo más rentable y optimizado. Estos son los puntos principales a tratar en un futuro con la industria 4.0, que ya está aquí con nosotros y ya la estamos viviendo y solo hay que llevarla de la mano y ser partícipes, no solo estar esperando, sino que todos, en este caso nosotros como estudiantes de ingeniería, ser partícipes de ello, entender lo que está pasando y simplemente poder nosotros entrar y hacer un cambio de la sociedad, porque todo esto viene finalmente a un cambio. Como conclusiones finales es, nosotros ya estamos viviendo la industria 4.0 y somos parte del cambio. Muchísimas gracias.